en seres humanos, ahora y pertenecen a los géneros alfavirus y rubivirus. La rubeola, por ejemplo, es el único representante del grupo de los rubivirus. La rubeola nosotros ya hablamos, ¿verdad? En otro capítulo. Rubeola no, todavía. Sí, hablamos sarampión, parotiritis y rubeola. Que era bilateral. Não, da rubéola o senhor só falou que fazia parte dos 5 exantemas da infância. Ah, en los Falou 5. dele. Bueno, Não falou sobre. está bien. Bueno, la rubeola o sarampión alemán, ¿verdad? Como su forma de diseminación son distintas y de los otros alfavirus. Se trata por separado en el libro ¿cómo era nuestro libro? Murray. É o quê? Ah, o ¿Sí? livro. Uhum. Los flaviviridae también incluyen los flavivirus, pestivirus y espacivirus, entre los cuales está el virus de la hepatitis C. ¿Sí? Entonces los togavirus y flavivirus, togavirus van a ver por qué se llama toga. Entre ellos están los alfavirus y rubivirus que dan problemas de salud en humanos. Los arterivirus no alcanzan los humanos. Y los flavivirus tenemos los arbovirus, ¿sí? Entre los cuales el hepacivirus está el virus de la hepatitis C. También tenemos la chikungunya, ¿sí? Que son la chikungunya, el dengue, la fiebre amarilla y el Zika son arbovirus. ¿Por qué son llamados arbovirus? Son transmitidos por artrópodos, en este caso el mosquito, ¿sí? Del género Aedes aegypti. También hay ese, ¿cómo era el otro? Aedes albopictus. También. Y además, hola. O Togaviridae é a família. Aí o Togavírus e o Flavivírus faz parte dessa família. Hace parte. El virus de la chikungunya, que es un flavivirus, ¿verdad? Afecta a los seres humanos y a los monos. Es frecuente, bueno, esta información hay que actualizar. En África es muy prevalente, también en Asia, pero en Sudamérica también ya hay. ¿Sí? La fiebre, artralgia y artritis. ¿Sí? Lo más característico de la chikungunya es la afectación de las articulaciones, el dolor, ya sea el reposo o la movilización. Empieza por las articulaciones pequeñas, de los dedos, falanges. Y da inflamación a nivel de la articulación. Incluso yo tuve algunos pacientes que tuvieron que irse con el reumatólogo, ¿sí? Por el tema de la analgesia. Incluso algunos recibieron metotrexato por la afectación articular. ¿Sí? Da una inflamación importante en pequeñas y grandes articulaciones. ¿Tá? Después tenemos al virus del dengue, ¿verdad? Que es el más conocido y el que es más peligroso, ¿sí? También tiene como reservorio seres humanos y monos. Está dispersado por todo el mundo, especialmente en los trópicos, ¿verdad? En países tropicales y subtropicales, en el Caribe, ¿sí? En Paraguay, Argentina, Brasil, mucho en Cuba, República Dominicana, Panamá. Hubo muchas muertes. Monos aí é o mosquito? ¿Cómo? Quando você diz que atinge ser humano e monos, monos é o que? Macaco. Mono es macaco. Ah, tá. Macaco. ¿Qué da? Le da fiebre. Le puede dar fiebre, rompehuesos, le dicen que es el dolor que causa también. ¿Sí? Más da mialgia. ¿Sí? No afecta tanto las articulaciones como la chikungunya. ¿Sí? En eso se diferencia en la clínica. El dolor retroorbitario o retroocular. ¿Sí? Dengue. ¿Sí? Puede dar una llamada fiebre hemorrágica del dengue, ¿sí? Y síndrome de shock por dengue. ¿Sí? Ya estuvimos adelantando un poco ayer, ¿verdad? Que el mecanismo de acción del virus del dengue, ¿verdad? Hace que haya una fuga de plasma. Y acuérdense que la sangre está compuesta por células
eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas y además plasma, que es lo que le da la capacidad de circular a la sangre, la capacidad de hacer líquida la sangre. ¿Sí? ¿Qué pasa en la fuga de plasma? Se queda hemoconcentrado en el paciente, en sus arterias y venas. Sale el componente líquido, ¿sí? Se queda muy viscoso, ¿sí? Y disminuye también las plaquetas. Hay capacidad, o sea, hay probabilidad de que el paciente sangre espontáneamente, ¿sí? Para evitar el sangrado o para que, por ejemplo, la sangre se mantenga donde tiene que estar, actúan las plaquetas. ¿Sí? La coagulación depende mucho de las plaquetas, la agregación plaquetaria. Las plaquetas se van y se unen donde hay una solución de continuidad, ya sea en una arteria o en una vena, e impiden que la sangre salga libremente por ahí. Hace la famosa coagulación. ¿Sí? Bueno, la fiebre amarilla. Sim. Na dengue, pode sair a questão do plasma, pode sair das artérias, das veias, por isso também é uma coagulação. Sale de la circulación. Por isso que também é uma coagulação e uma plaqueta juvenil. No, el virus del dengue afecta directamente las plaquetas, ese es otro mecanismo. El sangrado que puede dar el dengue es por disminución de las plaquetas. Ah, tá. Sair das artérias e das veias é uma consequência da diminuição das plaquetas. No, Por quê? es otro mecanismo. El dengue puede dar shock, ahí dice, ¿verdad? Shock por dengue. ¿Cómo da shock? El plasma sale de la circulación, se acumula en el tercer espacio, le dicen los hematólogos, ¿verdad? Que se acumula en la pleura, en el abdomen, en los espacios de Morris, en un fondo de saco de Douglas, y a través de ese mecanismo puede dar shock. ¿Y por qué? Porque la sangre se vuelve más viscosa, baja la presión, deshidrata prácticamente al paciente. Sí, sería como un shock hipovolémico. Es como comparable como si fuera una hemorragia aguda, que esté perdiendo sangre el paciente. Mas baixa as plaquetas por quê? Por conta dessa questão de baixar sangue? Que salga plasma. Sim. Tal vez porque en el plasma también circula plaqueta en el plasma. ¿Sí? Y hay una disminución natural de las plaquetas en el dengue. ¿Sí? Algunas veces no hay shock, pero las plaquetas están menos de 20.000. Y hay un riesgo importante de sangrado cuando las plaquetas están así. ¿Sí? Lo normal las plaquetas cuando son 150.000 a 400 e pouco. 150.000 a 400.000, o algunos consideran 450.000. Y por debajo de 150.000 ya tenemos una plaquetopenia. El riesgo de sangrado inminente, muy peligroso. Plaquetas por debajo de 20.000. Por debajo de 20.000. Ahí es peligroso. Mecánico por el caso de la plaqueta. Supresión de la médula ósea, el virus del dengue afecta a la médula ósea, que es responsable de la producción de células sanguíneas, incluida la plaqueta, que provoca una reducción en su producción y destrucción de las plaquetas durante la infección, esencialmente como luego genera anticuerpos contra el virus del dengue. Sin embargo, los anticuerpos pueden reaccionar de manera cruzada con las plaquetas, lo que lleva a la destrucción prematura. Esos son los mecanismos por los cuales provoca trombocitopenia. Puede haber disminución de plaquetas por supresión medular, o sea, en la producción de plaquetas, o también cuando hay el propio cuerpo actúa contra la plaqueta, reconociendo como si fuera un cuerpo extraño. Es digamos, la fase natural del dengue. Si que la fuga de plasma es el mecanismo por el cual produce el shock, puede llegar a producir shock, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Con respecto a la plaqueta hay muy poca cosa que hacer. Sí, no hay mucha. ¿No se le pone plaqueta? Y transfusión de plaquetas, sí, pero sí, no hay en todas partes. Si yo estoy en un hospital distrital, por lo menos, no tengo que mandarle a ese paciente. O factores de la coagulación, que se le puede poner eso de vitamina K de emergencia. Se podría pensar si tenés. Si tenés factores de coagulación, vas a tener plaquetas para ponerle a o plasma fresco congelado. Eso es lo que tenemos en Paraguay. Plasma, que tiene plaquetas.
Pero el paciente tiene que estar monitorizado en terapia intensiva, ante cualquier descompensación se tiene que actuar, ante cualquier signo de alarma. Y como les dije, la fase natural, así, lo más peligroso del dengue es a partir del sexto o séptimo día, ¿sí? En donde empieza a desaparecer la fiebre y empiezan a aparecer las complicaciones, ¿tá? Después tenemos la fiebre amarilla, ¿verdad? Que es transmitida también por AES, tiene como reservorio el ser humano y los monos, está presente en África y Sudamérica. No sé cómo está Brasil, pero Paraguay hace tiempo que no hay fiebre amarilla, ni un caso. Hace aproximadamente 10 años. Frontera con Venezuela sería. No, de un país mesmo, Amazonas, Amazonas. Y Zika también, ¿sí? Era uno de los arbovirus, era el mismo, transmitido por el mismo mosquito. Tiene como, además del ser humano, el mono tiene como reservorio los roedores. Está en todo el mundo también, en los trópicos. Y tiene manifestaciones sistémicas. Aparece un exantema, también tiene artralgias. Y lo más peligroso, que yo por lo menos considero que es más peligroso, es la enfermedad congénita del Zika, ¿sí? Que puede dar con microcefalia y retraso del desarrollo, todas las complicaciones que pueda acarrear consigo un embarazo patológico. En Paraguay tuvimos varios casos de Zika en embarazadas y hubieron casos de microcefalia. En el 2015 creo que hubo un contagio masivo en Paraguay, una epidemia de Zika. Bueno, y los alfavirus y flavivirus, ¿verdad? Alfavirus y flavivirus se clasifican como arbovirus también, porque se transmiten por vectores o artrópodos. Estos virus tienen amplio abanico de huéspedes como organismos vertebrados, mamíferos, aves, anfibios y reptiles, e invertebrados también, mosquitos y garrapatas. Las enfermedades transmitidas por los animales o que tienen un reservorio animal se denominan, saben ustedes, zoonoses. Acá tenemos unos ejemplos de alfavirus y su enfermedad que produce. Está el SIMPI, que es el vector del Aedes y otros mosquitos. El huésped son las aves. Está en África, Australia, India. Y la enfermedad subclínica no tiene manifestaciones específicas, pero puede estar presente en el humano también. El que da realmente, tenemos por ejemplo en Sudamérica y Centroamérica son las encefalitis. ¿Sí? La encefalitis equina de Venezuela, ¿sí? Que tenemos como vector los mosquitos de Aedes y el Culex, presente en huéspedes, roedores y caballos que están en Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Da una enfermedad sistémica leve y puede progresar a una encefalitis grave, por ejemplo. ¿Sí? La encefalitis equina oriental también está presente en Sudamérica y en el Caribe. ¿Sí? La enfermedad sistémica leve o encefalitis también puede dar. Y la encefalitis equina occidental, que está también en Norte y Sudamérica. La encefalitis del Nilo occidental, que también está presente más en Norteamérica y en Asia, y puede dar fiebre, encefalitis y hepatitis. La mayoría dan encefalitis, ¿verdad? Y son distribuidos a lo largo del mundo, más en Norteamérica, Asia, África, ¿sí? Pero la encefalitis equina oriental y de Venezuela, por ejemplo, podemos tener en Sudamérica y en el Caribe. Ok, los alfavirus son similares a los picornavirus que ya hablamos, ¿verdad? Por la presencia de una cápside icosaédrica y tiene como material genético ARN. Se distinguen de los picornavirus en su tamaño, que es ligeramente mayor, y hay una envoltura, ¿sí? Por eso se llama toga virus, ¿sí? Toga virus, una especie de capa, ¿sí? Que lo recubre. Además, el genoma de los togavirus codifica también proteínas precoces y tardías. Okay. Y los alfavirus se unen a receptores específicos expresados en numerosos tipos de células de muchas especies en la naturaleza. El espectro de huéspedes de estos virus incluye, por ejemplo, el ser humano, monos, ya dijimos caballos, aves, reptiles y algunos invertebrados como los mosquitos y las garrapatas.
Sin embargo, cada virus otra vez tiene un tropismo diferente, ¿verdad? Receptores diferentes, lo que hasta cierto punto justifica los cuadros clínicos, ¿sí? Tiene que tener sí o sí el receptor, lleva parte de la membrana al introducirse dentro de la célula, ¿sí? El genoma que dijimos, él tiene material genético ARN, utiliza los ribosomas de la célula infectada para producir proteínas estructurales y no estructurales y así poder reproducirse dentro de la célula, ¿sí? Y salen llevando ahí por eso tienen envoltura, ¿sí? Por eso son togavides, que al salir está llevando un pedazo de la membrana de la célula infectada y eso les cubre, por eso el nombre de togavide, que es una especie de capa de la membrana celular de esa bacteria infectada. Al salir entonces lleva una parte de la membrana con él y eso le hace más lábil o más fuerte. ¿Seguro? Se tem capa, ele é melhor. Sem capa ele é mais virulento, né? Então é melhor. Se pone una capa. No, acordate, generalidades de virus. Si quieren una envoltura, son más lábiles, no resisten a temperatura, a pH. ¿Verdad? Bueno, y los flavivirus, como dijimos, tienen ARN, tienen una cápside de cosa aérea y una envoltura, pero son algo más pequeño que un alfavirus, por ejemplo. Y la glicoproteína vírica se pega y se empareja con otras proteínas para formar y atravesar la superficie del virus, ¿sí? La adhesión y penetración se produce por la misma forma que se describió para los alfavirus y el anticuerpo puede aumentar la infectividad y favorecer la captación por los macrófagos, monocitos y otras células que poseen receptores. Realmente es muy difícil que actúe bien el sistema, o sea, intenta. Sí, pero por ejemplo, si recibo una mordedura de un mosquito infectado que le picó a una persona infectada, yo sí o sí desarrollo la enfermedad. Y es muy difícil que yo tenga una persona dentro de mi casa y que haya mosquito aedes aquí y ahí que yo no me contagie. Sí, es muy, digámosle, alta la infectividad en el dengue, por ejemplo. Sí, en el chikungunya interno, pero en el dengue sí o sí eso. Não sei que você falou. ¿Cómo? Como que é? Se a pessoa está infectada, o mosquito aumenta? Bueno, si yo tengo una persona con dengue en mi casa y está presente el Aedes aegypti en mi casa, el mosquito, es muy difícil que yo no me contagie. Sí o sí, si no uso repelente o no trato de eliminar los mosquitos, sí o sí me voy a contagiar. Y por eso, por ahora, cuando hay un caso positivo en un barrio, ¿sí? El CENEPA, que es el encargado de control de vectores en Paraguay, Secretaría, ¿cómo era CENEPA? ¿Alguien sabe? Paraguay. Secretaría Nacional, se creó para erradicar el paludismo en Paraguay. La Secretaría Nacional de Erradicación del Paludismo, pero todos los vectores ellos son los encargados de controlar. ¿Sí? Entonces por eso cuando en un barrio específico de una ciudad hay un caso positivo, ellos ya se van a fumigar. E se aplica só para dengue, pro zika e pro zika também, assim, se tiver uma pessoa infectada, não. No, y eso justamente, la chikungunya es intermedia, o sea, puede que no sea tan, digámosle, efectivo como el dengue. Algunas veces yo tengo un familiar con chikungunya en casa y si yo me protejo igual puede que no desarrolle, pero el dengue es más efectivo en eso por ahí. Y ellos casi 90% de posibilidad de que yo también me enferme, aunque yo me cuide. Hay algún momento de fragilidad, te bañas y todavía no te aplicaste tu repelente y ahí te vienen a picar el aire. Porque ellos son vectores nomás, ellos llevan nomás los virus, pero cuando hay época de mosquito, yo me fui el lunes volviendo del Chaco, ahora el Chaco está lleno de agua. Y cuando en época de agua en el Chaco vos abrís tu boca ahí en el Chaco y entran 30 mosquitos en tu boca.
Imagínate tener esa cantidad de aires allí en una ciudad donde hay muchos habitantes. Y este año no hubo tantos casos de dengue todavía. Ya no creo que haya más porque ya empieza el frío y todo. Ellos no resisten mucho el frío y el calor extremo. ¿Eh? Sí, grande, enorme. Y son muchos. ¿Qué pasa? No entendí. Tem outros tipos de mosquito da dengue, são tipo, Verdade. Ah, es de aquí. mas tem algum grau de especificidade, dengue mais fraca, dengue mais, tem, né? Eso no depende del mosquito, va a depender del virus, del serotipo del virus. Mas tem quantos tipos de vírus? 4. 4? Del 1, 2, 3 y 4. Eu já peguei dengue 4 vezes, a última vez foi chikungunya. Dios. Pero, ¿Te quiere mucho el mosquito ese? Entonces, yo uno de ellos, un desenfoque en inmunidad Sim, por un tiempo. por um tempo. Por un tiempo. un año máximo. Uno de esos serotipos, no sé cuál, ahora no es. Sí, no, y de hecho que vos tenés dengue, cualquier serotipo y te protege contra los otros por un cierto tiempo. Podés volver a enfermar después y cuánto tiempo, más o menos, son meses hasta un año. No dura demasiado. Pero yo me fui a rendir con harén con dengue. Yo casi me morí cuando me murió. E a vacina? Ela vai prevenir contra os 4 tipos? No te quiero mentir porque el libro no habla todavía de vacuna y yo no manejo todavía porque en Paraguay. Olvídalo, vacuna todavía. De dengue. En Brasil, Sim. Yo no. Colocou, já tem, já colocou. Deixaram Tem a faixa etária, tem a faixa etária que... Faixa etária de Yo risco. tengo 80 años, ¿puedo? Acho que é 80. Agora nas crianças. Ainda está aqui, Até os 19 anos. Mas os presos podem. Não. Los presos Os primeiros. na cadeia, pode colocar? É os Eu primeiros. vou um pouquinho na cadeia então. A cadeia Já sofreu. tomaram essa daí. Vou dar aula virtual da cadeia. Primeiro que toma é o pessoal carcerário. É? Como que? Assim, né? Bueno, y el mecanismo acá de hablar, cuando pica el huésped, el mosquito hembra, tiene que ser la hembra de la Aegypti, regurgita saliva que contiene el virus en la piel. O sea, no es que solo te chupa tu sangre, sino que te inyecta virus, saliva con virus. ¿Sí? Y en el torrente circulatorio de la víctima, las principales células son de los flavivirus, son las que derivan de la estirpe monocitos macrófagos. A pesar de que estas células se encuentran en todo el organismo y pueden tener distintas características expresas en los sectores de FC. Bueno, la infección por flavivirus se multiplica de 200 a 1000 veces por efecto de los anticuerpos antivíricos no neutralizantes y su introducción a la célula. El virus también infecta las células endoteliales. Por eso, cuando ustedes tienen un paciente con una sospecha de dengue, siempre en el hemograma va a venir leucopenia, ¿sí? Linfocitosis. Aumentan los linfocitos, pero los glóbulos rojos así en conjunto disminuyen. ¿Sí? Siempre. Y aparte la disminución de las plaquetas. ¿Sí? A las 48 horas ya puede estar menos de 50.000 en verdad. Es súper raro. Y ahí controlar. Con un hemograma simple ustedes pueden controlarle bien al paciente con dengue. ¿Por qué? Porque van a ver el hematócrito, ¿sí? Que aumentando ustedes van a saber que está deshidratado ese paciente, está hemoconcentrado. ¿Qué van a hacer? Tener que hidratarle a ese paciente. ¿Sí? Lo ideal se recomienda cada 48 horas un control de hemograma, ¿sí? Porque la duración del dengue se estima en máximo 10 días. ¿Sí? Si en 10 días no te llevó más allá, ya va a sobrevivir probablemente durante un año más, o hasta que venga otro mosquito de Aegypti con otro serotipo y te pique. Pero es 10 días. En cambio, También se le hace la prueba de lazo, ¿no? se puede hacer la prueba de lazo, ¿verdad? Que tiene cierta sensibilidad, pero los perros no hacen, no sé por qué. No, creo que no entienden cómo hacer, ¿verdad?
La prueba de lazo es calcular primero la presión arterial media, ¿verdad? Insuflar el manguito hasta alcanzar la presión arterial media, dejarlo por 5 minutos y ahí tienen que aparecer las petecas. Es solamente eso. Solamente eso. Y Ya tienes sospecha. si ya tenés la clínica, si tenés fiebre, dolor retromuscular, mialgia, completar ya con la prueba de lazo, ¿sí? Y para el control sí hay que hacer, realmente hay que hacer los controles de hemograma cada 48 horas. Es lo ideal. Y saber bien, explicarle bien al paciente los signos de alarma, que a partir del 6º día controle si no tiene sangrado, ya sea en materia fecal, pipí, encía, recomendarle que no se cepille con el cepillo de dientes duro. Algunos recomiendan poner por la pasta dental por el dedo nomás y cepillarle así a los machos, a los chacos, a los luques, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? No realizar actividad física intensa. Cualquier golpe le puede dar un sangrado, un hematoma que sea difícil de controlar. Es jodido. Y el tema del dolor abdominal, vómitos y dolor abdominal. ¿Por qué hay vómitos? Por irritación del vago, el plexo solar. Si hay algo que no le está gustando ahí a los nervios y da esa sensación de náuseas todo el tiempo y dolor, obviamente. ¿Y por qué? Porque se está acumulando líquido, ¿verdad? En donde normalmente no tiene que haber. El espacio de Morrison, fondo de saco de Douglas. Entonces ahí nosotros tenemos que actuar. Hay que hidratarle a ese paciente, pero mucho líquido. En el tratamiento ustedes van a ver clínicamente, hay 3 grupos. El primero se puede tratar ambulatoriamente, ¿verdad? Que no tiene comorbilidades, que no tenga alterado muchas cosas, su hemograma por lo menos esté aceptable y dependiendo también de los días de la enfermedad. Ahora, el otro grupo son pacientes con comorbilidades, cardiópatas, abuelitos, hipertensos, diabéticos, ¿verdad? Que hay que controlarle más de cerca. ¿Sí? Y el tipo C es que ya viene con signo de alarma, ¿sí? O está con sangrado o está con otro signo de alarma, dolor abdominal, vómitos, hipotensión. Entonces hay que actuar rápido. Cuando hubo en el 2019 para el 2020, yo me acuerdo que era uno y estaba en ginecología, pero me llamaron para ir a urgencia. Que no había más, no daba abasto el hospital. La gente traía sillas de su casa para sentarse ahí afuera, para cualquier cosa, para colgar el suelo, para inyectarle al paciente. Eran tantos los casos, y fue todo el Paraguay eso. Y hubo mucha muerte. Yo lo que quisiera saber es cuál es el manejo. El manejo. El dengue, sí, pero una embarazada. Ahora estaba pensando, me hace complicado. Y yo te digo ya, en una semana fallecieron 3 embarazadas en ese mes que yo empecé en número. Y hubo demanda, hasta ahora están en pelea, 5 años después. Yo le conozco al médico. Allá hubo Walter también. Lo que pasa es que ellos no lo hacen, pero hubo Walter embarazada. Y yo conozco al médico que estuvo de guardia ese día que falleció la paciente y el familiar le demandó a él. Y eso siempre va a pasar. Usted tiene que cuidarse también la espalda. Escriban todo. Escriban cómo vino la paciente, tienen que escribir todo. La parte de seguramente les van a dar medicina legal. No sé quién sea el profesor de medicina legal, pero como colega, futuro colega, yo les recomiendo que ustedes escriban todo. Si están lejos, yo por lo menos estoy lejos. Llegan pacientes a mí me llegan pacientes en shock, sangrando, fractura expuesta, cráneo afuera, y yo no tengo ambulancia. Yo tengo que llamar hay un sistema en Paraguay, hay un sistema de emergencia extrahospitalaria que se le dice SEME. Con tu teléfono llamás, es sin costo, llamás y pedís ayuda. Por lo menos eso vos tenés que anotar que hiciste. Nunca olvídense de eso. Si ustedes no tienen un paciente grave, no tienen forma de derivar, o no le atienden nadie, o no tienen un vehículo, o no tienen para intubar, llamen. En Paraguay, lo que van a ejercer en Paraguay. Brasil no sé cómo.
pero usted tiene que defenderse. En Paraguay hay yo considero un problema, ¿verdad? Que entre el personal de salud, la mayoría es malo con el otro. Es malo. Es malo con el otro. No nos defendemos nosotros. El mismo equipo que está contigo en una guardia difícil, donde vos tuviste un óbito. Si vos no hiciste algo o tardaste para hacer algo, ese compañero no puede ir a hablar por vos mal. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que defenderse. No confíen en nadie. Y por más que sea tipo su hermano el que está con usted. Porque cuando las papas queman, nadie es amigo de nadie. Y entonces, y el dengue. El dengue es una causa muy frecuente de demanda. ¿Por qué? Porque causa una muerte muy rápida. El paciente pudo estar bien en su casa, irse a consultar y se encontró ya que estaba en shock. Intentar salvarle, pero ya alguna vez ya no hay nada que hacer. Es lo mismo que sucedió en los primeros tiempos con el COVID, ¿verdad? La gente se contagiaba, tenía rinorrea, fiebre. No creo que sea COVID. Después se vaya saturando 50%, llega al hospital. Intentamos intubarle y ya por tanto, tanta hipoxemia que tiene, ya para esa paciente. Y ahí no hay forma de sacarlo. Entonces, el dengue es una patología frecuente y un motivo de pelea frecuente, un motivo de demanda frecuente, por la rapidez con que le puede llevar al paciente. En la embarazada el manejo es el mismo que es clasificarlo de acuerdo al grupo. La embarazada por estar embarazada es del grupo B, ¿verdad? El grupo A es paciente sin patología, paciente sano, que no tenga signo de alarma. ¿Sí? Ese es tratamiento ambulatorio, hidratación vía oral, ¿sí? Bajar la fiebre, no dar nada más que paracetamol, ¿sí? Evitar AINE y todo eso, ¿verdad? Como le dije, evitarse en el séptimo día, evitar el cepillado con cepillo de dientes, cerradura, controlar pipí, popó, nada más. Si no presenta signo de alarma, para el 10º día ese paciente ya no tiene peligro. ¿Sí? El grupo B es el que tiene factores de riesgo, embarazadas, diabéticos, hipertensos, abuelitos, ¿sí? Todos los que tienen algún riesgo, ¿verdad? Y ese se puede manejar de dos formas, ¿verdad? Si el paciente no está descompensado, tipo no hizo una cetoacidosis diabética, no está en una emergencia hipertensiva, se maneja también en la casa, pero controlarle mínimamente que venga una vez al día al hospital, ¿verdad? Y controlarle laboratorialmente cada 48 horas, ¿sí o sí? Y el tercer grupo ya es el que presenta signos de alarma, sangrado o dolor abdominal, signos de shock, llenado capilar lento. Entonces, si es shock, por ejemplo, es hidratación. Hidratación se calcula el primer. Tenemos el esquema, ¿verdad? A, B, C. A es a 10 cc kilopesos, ¿sí? Eso todo a chorro. Si tiene 70 kilos, le hace 700 del suelo fisiológico, abrir que se vaya todo. Si termina, le controla otra vez su PA. Le controla su PA. Si alzó un poco, todo bien. Si pasó el dolor abdominal, todo bien. Ahí le continúa nomás ya hidratación de mantenimiento. Si no le pasa, tener una segunda opción que es 7 cc por kilómetro. Le pasa ese también al chorro y le volvés a controlar. ¿Sí? Siempre controlando también los signos de sobrecarga, porque vos le estás pasando mucho líquido a ese paciente y él ya tiene el líquido acumulado probablemente en pleura, en el abdomen, por eso tiene signo de alarma. ¿Sí? Entonces también podemos pecar por pasarle mucha hidratación y se puede morir ese paciente. Entonces siempre hay que estar encima del paciente, ocultando, controlando los signos de alarma, cómo está ese paciente. ¿Sí? Tener una tercera opción que es a 5 cc kilopesos, que es la última opción. ¿Sí? Y en ese no tenés que llamar UTI, paciente que tiene que estar encaminado para irse a una unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Vos, de hecho, que en la primera carga vos tenés que derivar al paciente. Si está, por ejemplo, en un hospital de menor complejidad. Siempre en la primera carga presenta signo de alarma, le hace su carga de 10 cc kilopesos si no está sobrecargado. Paciente a hospital de mayor complejidad.
Si está en el hospital de mayor complejidad, no tiene respuesta, útil. Monitorizada la paciente, ¿sí? Sondada, si tiene dificultad para respirar, oxigenoterapia, todo. Es tratamiento sintomático también ahí, darle soporte. Si no hay caso, intubar y medir la presión venosa central. Ahí hay manejo de terapia intensiva. Catéter de Swan Gun para medir la presión en la aurícula derecha. De acuerdo a eso, ir pasando la hidratación. Ahí sí se puede, por ejemplo, hacer, pero hidratación, si se mide la presión venosa central y está baja y no hay sobrecarga, se puede hacer toda la hidratación que se quiera. ¿Sí? Pero en tu unidad o en tu hospital que es de baja complejidad no puedes hacer eso. No te arriesgues tampoco. Manejo del mismo. Si hay sangrado, sí, plasma. Plasma o plaqueta. El plasma fresco congelado contiene plaqueta. Si hay sangrado, no. Yo nunca tuve un caso de una chica que yo creí que era realmente un sangrado uterino. Ella es súper irregular, había sido con su menstruación y presentó todos los síntomas, fiebre, mialgia, todo. Y su hermana tuvo dengue, una semana antes se le diagnosticó y hizo un shock por dengue y estaba todavía internada. Y fue en el Chaco. Fue mi segunda semana en el Chaco y estaba lloviendo, yo me acuerdo. Llegó la chica, mucho sangrado, mucho dolor, fiebre alta. Le bajé la fiebre, le hice su hidratación de carga, respondió, ¿verdad? Disminuyó un poco el sangrado. Después ya le traje a Concepción. Tenía, creo que 34.000 plaquetas, ¿verdad? Bien bajo. Se le pidió todo, ecografía, y ella tenía también muchos miomas. Sí, tenía un ciclo irregular y el sangrado era por la menstruación, pero era un sangrado profuso. Con las plaquetas bajas da para confundir, pero igual ella estuvo internada como una hemorragia por dengue, y porque no sé, al final ella después, nosotros calculamos que era por su irregularidad, ¿verdad? Pero hasta ahí paró, 2 días, 3 días creo que estuvo internada, paró la hemorragia, luego se le dio alta normal. Pero sí, sangrado, ellos dicen por orificios naturales, ¿verdad? Puede haber epistaxis, puede haber encía, sangrado de encía, hematuria, hematoquesia, y por cualquier parte puede sangrar el cosito. Si sangra por más de una parte de ella, estamos jodidos. También algunos utilizan concentrado de glóbulo rojo cuando hay mucho sangrado. Bueno, tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Profesor, Hola. FC significa qué? FC es lo que está presente por la membrana de los... ¿Dónde estaba eso? Lá embaixo. La adhesión ese es con respecto a la adhesión del virus con la célula. Tiene que tener un receptor. Ese receptor se llama FC. Ese receptor se llama FC. Mas qual é o nome todo desse FC? No aparece ese en el libro. Adesão com vírus, com adesão de vírus. Sería por el tema F sería por flavivirus. Si tiene que ver con el nombre del virus, siempre es receptor. ¿Qué Doutor, pregunta? o que você falou? Adesão de vírus com? Con la célula. Con la célula diana, o sea, célula objetivo. Bueno, y acá tenemos una diferencia que nos hace el libro. Tenemos que saber que los togavirus y flavivirus son citolíticos que provocan infección sistémica, que son buenos inductores de interferón y citocina. La mayoría son arbovirosis, o sea, son transmitidos por mosquitos, excepto el virus de la robeola y de la hepatitis C. Y los flavivirus pueden infectar células de la estirpe de los monocitos y macrófagos. El dengue lo que más da es síntomas de shock. ¿Sí? La fiebre amarilla puede dar síntomas de hemorragia y shock también.
La mayoría, todos dan un síndrome sistémico, ¿verdad? Gripal sistémico, dice. La encefalitis puede ser causada por la encefalitis de San Luis o el del Nilo Occidental, la equina oriental y las japonesas. Strip é o ¿Qué? Strip é o quê? Stripping. ¿Dónde está? Essa lá de la strip monocitos. De la estirpe quiere decir que son de la estirpe, ¿cuál sería su traducción en portugués? De la especie, pues, se puede decir, ¿verdad? O sea, de la ¿qué sería? Busca un poco especie, ¿verdad? O sea, afecta a los monocitos y los macrófagos. Sí, especie más o menos sería la traducción de estirpe. Linaje. Bueno. Linaje. Entonces sí, linaje. Estirpe. Linajes. Bueno, la viremia inicial entonces produce síntomas sistémicos: fiebre, calofríos, cefalea, dolor de espalda, como toda infección viral. Otros síntomas también puede dar síntomas gripales a los 7 días del inicio de la infección. La mayoría de los síntomas se pueden atribuir a los efectos del interferón, ¿sí? Porque es la producción que responde a las infecciones virales, y otras citocinas producidas como respuesta a la viremia, que ya hablamos del interferón en las defensas. La mayoría de las infecciones virales no progresan más allá de la enfermedad sistémica moderada asociada con la viremia. Una viremia puede generar una cantidad suficiente de virus para infectar órganos, por ejemplo, cerebro, hígado y el vaso sanguíneo, dependiendo del tropismo tisular del virus. Puede acceder al cerebro mediante la infección de células endoteliales que revisten los pequeños vasos del cerebro o el plexo poroideo. El shock y la enfermedad hemorrágica, como el cuadro causado por virus del dengue, se deben a citólisis de las células endoteliales vasculares infectadas inducidas por el virus y mecanismo inmunitario que ya nos explicó el compañero. ¿Sí? Hay un mecanismo inmunitario que destruye las plaquetas, por eso hay plaquetopenia y una predisposición al sangrado. ¿Sí? Ese mecanismo inmunitario que se ve agravado por importante producción de citocinas también, y eso induce el aumento de la permeabilidad vascular y puede haber sangrado. Y acá está, los 2-3 días, ¿verdad? El dengue, por ejemplo, tiene una presentación leve o asintomática. Esta figura está en el libro, ¿sí? Se refiere a los síndromes patológicos de los alfavirus y los flavirus. La viremia primaria puede aparecer unida a la enfermedad sistémica leve, ¿sí? Puede durar 2 a 3 días. La mayoría de las infecciones se limitan a eso, ¿sí? Cuando responde bien el sistema inmunitario. Y ahí ya termina. Pero si se produce una cantidad suficiente de virus durante la viremia secundaria para alcanzar los tejidos dianas claves, puede aparecer la enfermedad sistémica grave, ¿verdad? Por ejemplo en la encefalitis que también hablamos. En caso de existir anticuerpos, la viremia es bloqueada, y es en el caso de los vacunados contra el dengue, los afortunados privilegiados vacunados contra el dengue. Los pobres no por más. Bueno, en el caso del virus del dengue, por ejemplo, un nuevo contagio con otra cepa puede provocar fiebre hemorrágica del dengue grave, que puede originar un síndrome de shock del dengue debido a la pérdida de líquidos de la vasculatura. 2 a 3 días es la fase del dengue que se llama fase febril. ¿Sí? 7 días para adelante ya hay efervescencia y hay posibilidad de complicación. Se puede dar también una encefalitis por dengue. Ya hubo muchos casos en realidad de encefalitis. No, pues los mecanismos más peligrosos son el shock y la hemorragia. Pero también puede dar una encefalitis. Y de hecho la mayoría de los virus puede dar una encefalitis. Bueno, entonces la epidemiología. Son virus con envoltura, que ya dijimos que deben permanecer en ambientes húmedos. ¿Por qué? Porque no son resistentes al calor, a la temperatura, al pH. Que se pueden inactivar por desecación,
¿sí? Jabón o detergente. El virus puede infectar a mamíferos, aves, reptiles e insectos. Puede provocar infecciones asintomáticas o inespecíficas, una fiebre pseudogripal o escalofríos, y encefalitis, fiebre hemorrágica o artralgias. Se transmite por artrópodos específicos característicos de cada virus. ¿Sí? En este caso, los mosquitos del Aedes, ¿verdad? La mayoría de las fiebres tropicales. Y la geografía y la estación, las regiones endémicas de cada virus están determinadas por el hábitat del mosquito, ¿sí? Y otros vectores. El Aedes, por ejemplo, portador del dengue y la fiebre amarilla, se encuentra en áreas urbanas, ¿sí? Y zonas con agua estancada. Imagínense si hay en el Chaco, todo el Chaco se muere. ¿Usted sabía que la fiebre amarilla la descubrió un cubano? ¿En serio? No sabía. Carlos Otofina. No Él sabía. descubrió junto con un grupo de americanos. Ahora me entero. ¿Sabes? Por lo menos no estamos aquí. Por lo menos no son como los paraguayos. Como nosotros tenemos el ganglio centinela, el cáncer de pene fue descubierto por un paraguayo. El ganglio de Cabañas, famoso ganglio de Cabañas. Bueno, el mosquito Culex, portador de los virus de encefalitis de San Luis y el Nilo occidental, aparece en zonas forestales y urbanas también. Y la enfermedad es más frecuente en verano. El dengue, por ejemplo. Pongámosle que es más o menos ya más de la mitad del verano. Febrero, marzo, con las lluvias, la procreación de los mosquitos, ahí empieza a aparecer. Después ya hay que controlar. Método de control, ya saben, eliminar los mosquitos y los lugares donde se reproducen. Y existen vacunas atenuadas contra el virus de fiebre amarilla, ¿sí? Que se aplica cuando Monique. Todo viajando. Sí, me di cuenta. Aterriza un poco. ¿A qué edad se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla? A quem? A idade. Eu sei que é. Nem sei se é menor de 2 anos, não tenho certeza. Só sei que me ideia. Tarea, la investigación. A vacina da febre amarela. É com o ano e 4 anos. Não gosto. Doutor, mudou, né? Porque antigamente você podia fazer a segunda dose com 10 anos, agora não tem mais isso. Pelo menos no Brasil eles falaram que é só uma dose. Não faz mais com 10 anos. É dose única. É dose única agora. A vacina é dose única, mas não sei a idade que aplicada. Pelo menos no Brasil é. Bueno, en Paraguay es un refuerzo. Un refuerzo. É um? Antigamente não precisava de reforço com 10 anos, agora é só uma dose única. Solo uno. Só. Mas eu não sei qual que é a idade. Eu Qual sei que que é? é criança, mas eu não sei Sí, qual que é a idade. un año hasta los 18 meses puede aplicar. Pero lo ideal es antes de los 2 años. Bueno, y hay también vacunas vías inactivadas contra las encefalitis japonesas que ya saben que ya no me interesa, yo no lo había preguntado. Sí, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla que ustedes tienen en su país mucho. Nosotros no tenemos. Bueno, hay patrones de transmisión de los alfavirus. Las aves y los mamíferos de pequeño tamaño actúan como huéspedes. Mantienen y amplifican los arbovirus, el cual se disemina a través de un vector o insecto tras alimentarse de su sangre. ¿Sí? Ahí vemos el esquema que está en el libro de Murray. Las flechas dobles indican un ciclo de replicación en el huésped, entre lo que se encuentra el ser humano también, y el vector. Las infecciones terminales sin transmisión retrógrada del virus hacia el vector están indicadas por flechas sensibles. Puede ser la encefalitis equina oriental, el de la equina occidental y la encefalitis equina de Venezuela. Del mono puede adquirir el Aedes y pasar al humano, ¿sí? O de un ave, el Culex puede pasarle al humano, ¿sí? Pero todos son mosquitos. Y hay una garrapata del género Ixodes que puede ¿cómo es? Picar.
La garrapata pica, al ratón, a la cabra, a la oveja y pasar también por la leche de la oveja, por ejemplo, se puede contraer esa enfermedad. ¿La leche? Sí, acá dice leche. El humano puede contraer. Ah, qué leche. Por eso es importante el proceso de pasteurización. Bueno, entonces estos virus suelen estar restringidos a un vector específico, artrópodo, de su huésped vertebrado y de su nicho de colonia. El vector más habitual es el mosquito. ¿Sí? Como dice una propaganda en Paraguay, el animal que más gente mató. Mosquito. ¿Sí? Algunos arbovirus también se difunden a través de la garrapata o moscas de arena. Incluso en una región tropical plagada de mosquitos, la diseminación de este virus sigue estando restringido a un solo género. ¿Sí? Menos mal. Porque si era de la mayoría de los géneros de mosquitos, por ejemplo, íbamos a estar extinguidos por ahí. Porque el ciclo vital del mosquito es súper rápido. No sobreviven mucho, ellos días nomás sobreviven. Ella pone huevos y ya hay nuevos mosquitos y ya es un círculo vicioso. Que ellos no resisten solamente a la temperatura y a los venenos por los mosquitos. ¿Sí? Bueno, hay forma de... O sea, evitar que se reproduzca también es una forma de luchar contra ellos. Por eso hay que derramar el tema de las aguas estancadas limpias en las cubiertas, en los floreros, en las botellas. ¿Sí? Evitar que pongan huevos. Y sí, ese es el único bicho que ha sobrevivido. El único bicho. Después está Zapac como presidente de Cerro Porteño, que es uno de los bichos que sobrevivió mucho tiempo. Eso es una historia aparte. Otro animal que mató mucha gente. Bueno, las aves y los pequeños mamíferos son reservorios habituales de alfavirus y flavivirus. También los reptiles y anfibios. Dice el libro, no le voy a discutir. Pueden aparecer grandes poblaciones de animales endémicos de estas especies que permiten continuar con el ciclo vicioso infeccioso del virus. Y las enfermedades por arbovirus aparecen durante meses de verano, como ya dijimos, y estaciones lluviosas, cuando los artrópodos se reproducen y los arbovirus realizan su ciclo vital en los reservorios, ya sean aves, un mosquito, por ejemplo, y el huésped humano. Y este ciclo mantiene e incrementa la cantidad de virus presentes en el entorno, y en invierno no hay vectores para mantener el virus, por lo menos en los países tropicales, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de la estación en el Caribe? Bueno, la mayoría del año es calor, ¿verdad? Sí, Poco tiempo hace frío por ahí. Julio, agosto es más calor, por ahí. Julio, agosto, por ahí. Hay mucho. Después enero, febrero, Uau. Café. 10 minutos, doutor. 5 minutos então. Só tomar um café, doutor. Tengo muchas cosas en mi cabeza que quiero decir, pero vos querés café. Andando, 10 minutos. Graças. Después ya me olvido todo. Ele fala 20.